Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Empezamos como dice Silvia, listísimos para un programa de viernes. Cerramos así la semana, hemos tenido una semana con temas realmente interesantes, pero muy productivos y positivos. Así que bueno, hoy he elegido un tema que estoy segura que poco se habla, así también como muchos otros, pero que vamos a aprender muchísimo alrededor de qué tanto. El título del programa hoy es ¿qué tanto sabemos del cannabis medicinal? Pero antes que presentar a mi invitado, saludamos a Ezequiel. ¿Cómo estás? Están? Hola, yo muy bien, esperando que todos se encuentren de maravilla y que nos acompañen durante toda la hora acá, como dice Silvia. Bueno, y ya yo le he dejado que usted diga los números de teléfono. Entonces, ¿verdad? los números de WhatsApp son 57-000-915. También está el 8901-4747. Y si quieren llamar, está el 905-2777-915. Perfecto. Y también tenemos Facebook Live, donde está la imagen en este momento. Si usted nos está viendo a través de Facebook, pues puede ver, no solamente escucharnos, sino que también vernos. Y pues es definitivamente otra posibilidad donde ustedes debajo de esta imagen pueden hacer sus comentarios, preguntas, contarnos anécdotas, lo que ustedes quieran, es bienvenido. Así que empezamos el programa recibiendo al señor Gerard Murray, que está aquí conmigo. Y pues darte la bienvenida. Me gustaría que nos dijeras, antes de yo presentarte, bueno, primero bienvenido, ¿verdad? Sí, igual, muchísimas gracias. Y gracias por estar aquí. Que el cannabis en Costa Rica, bueno, vos presidís una fundación, un grupo. Un movimiento, que tiene como nombre. Marihuana Medicinal Costa Rica o Cannabis Medicinal Costa Rica. Ok. Cuando uno habla de cannabis, Gerard, es un poco, bueno, obviamente cannabis, marihuana, lo que sea, es una palabra que a lo largo de los últimos 80 años se ha satanizado absolutamente y, ¿cómo decirlo? Se reciben una cantidad de adjetivos y de calificativos, ¿verdad?, alrededor de esto. Y muchos de ellos están basados no solamente en la falta de conocimiento y en la falta de información, sino en el miedo también, en todo lo que de alguna manera nos han hecho creer alrededor de esta planta, que es la marihuana o el cannabis, mejor dicho. Silvia, es algo que da lástima tal vez lo que sucedió en los últimos 80 años, porque curiosamente esto sucede cuando aparece la industria farmacéutica y las drogas dejan de ser naturales y pasan a ser drogas sintéticas o químicas hechas por laboratorios. Y a partir de ese momento se empieza a crear toda una mentira alrededor de esta planta para prohibir que los ciudadanos tuvieran acceso a la misma. Aquí nuestra Constitución Política de 1949 garantizó la agricultura, incluso habla de los usuarios y consumidores de cannabis, habla de que los convenios están por encima, salen unos convenios en 1961 como la Convención Única de Estupefacientes y se empieza en Costa Rica una lucha un poco más fuerte tal vez que en otros países para reconocer los beneficios y para ello en la década de los 70 se hicieron muchos estudios sobre el cannabis aquí y en los 80. Entonces, creo de que fue un error de nuestros gobiernos el haber permitido de que nos prohibieran acceso a una planta que de por sí iba muy ligada a nuestro país. En los 70 es cuando empieza a prohibirse en la Ley General de Salud de 1973 y a partir de ese momento, pues bueno, nuestro país empezó una guerra al narcotráfico que lo único que ha traído son muertes. Entonces, ya creo que estamos listos para dar ese siguiente paso. Cuando hablamos de 80 años, esto es bueno, pues obviamente hablar del tema porque muchas personas, estoy segura, que no sabían o no saben que en 1930, 1934, 37, el cannabis era utilizado de manera legal
en lo que era, bueno, yo en el video que hice para presentación del programa puse algunas imágenes que también les voy a compartir en la página, pero habían, digamos, jarabes para ¿cómo se llama? Para tos, para gripe, para el asma, inclusive se vendían cigarrillos de cannabis que eran utilizados supuestamente para curar el asma. Esto no estamos hablando de siglos, estamos hablando que ni siquiera han pasado un siglo, o sea, 80 años. Silvia, y antes de eso era una planta natural que se utilizaba, reyes lo utilizaron, reinas, lo han utilizado políticos, doctores, empresarios, niños, cualquier persona que tenga alguna enfermedad. Entonces, creo de que la humanidad por fin entendió de que es necesario dar estos pasos. No hay mentira que dure más de 100 años y cuerpo que lo resista. Sí, y nada más literal que eso. Esta mentira duró 80 años. Por dicha, varios países en el mundo están dando el paso adelante y a mí me molesta cuando escucho a algunas personas que dicen que no estamos listos. ¿Cómo van a decir eso cuando un país que no estaba listo se fue a una guerra civil, a los 9 meses hace la abolición del ejército y empieza a invertir en una de las zonas más conflictivas de la región en educación y en salud? Entonces sí somos capaces de alcanzar las cosas si las queremos hacer bien y todos creemos en eso. Esto es medicina, significa progreso para el país, podemos reactivar muchas cosas como el agro y la economía y no puede ser posible de que por una mentira, de que piensan de que fumar cannabis es malo, nos estemos negando la posibilidad de entrar a una industria que va a traer solo beneficios al país. Yo aquí estoy como vocera, obviamente vamos a estar recibiendo cantidades de comentarios de la gente que nos está escuchando, pero tengo la obligación de decir ciertas cosas que son la creencia popular, ¿verdad? Cuando decimos que es medicina, obviamente lo que cualquier persona le salta a la vista o le salta a la cabeza, es decir, como medicina, si lo que es una droga que estupidiza, ¿verdad?, a las personas, que los pone así como lentos, que crea una adicción terrible y lo que es peor, es la puerta a unas drogas mayores. ¿Ok? Estoy diciendo y repitiendo lo que... Y ese argumento ha sido válido por 80 años. Exactamente. Sí. ¿Qué tenés que decir a esta frase que acabo de decir? Es falso. Hoy se está fumando cáncer y los gobiernos le meten impuestos y eso es el cigarrillo. También se vende el tabaco suelto, se venden muchas cosas que hoy se inhalan en el país que son más adictivas y generan más daño a la salud que el cannabis. El cannabis está comprobado que no, que es una planta que se puede fumar, es una planta que se puede consumir por comestibles, en aceites, incluso se puede utilizar como cremas. Entonces, lo que queremos es de que hoy en el siglo XXI, en la Costa Rica del 2018, traigamos las pruebas sobre la mesa, que hablemos con doctores, con profesionales, con personas que saben realmente de esto, y que nosotros, una sociedad que estuvo lista y preparada en un momento de ir a luchar por la democracia y 9 meses después abolir el ejército, pues que hagamos lo mismo con este tema, le demos un golpe duro a la crisis que estamos viviendo, que le demos medicinas a las personas, que la gente pueda sembrar porque es una planta. Nosotros tratamos personas con aceites que hacemos nosotros en nuestras casas y los regalamos porque al final de cuentas es una planta, por Dios. Entonces, obviamente se puede generar una industria para lucrar. Ya vamos a hablar de que para qué sirve y lo que se ha investigado en universidades tan importantes como la Universidad Complutense, como Harvard, como diferentes universidades que han estado en los últimos años investigando sobre el cannabis y los beneficios que tiene. Pero voy a dar algunos datos, así como que me llamaron la atención. Por ejemplo, la Enciclopedia Británica, o sea que ahora pues todo es digital, pero mucho tiempo fue papel, ¿verdad? Entonces, durante 150 años fue impresa en papel de cáñamo. Y ya vamos a explicar qué es exactamente el cáñamo, ¿verdad? Dentro de la marihuana, pues el cannabis. Todos los libros de textos escolares en Estados Unidos estaban impresos en papel de cáñamo hasta 1830. Los primeros mapas, Biblias e incluso la Constitución estadounidense fueron impresas con papel de cáñamo. En algunos estados del país, en Estados Unidos, por ejemplo, era obligatorio el cultivo de cannabis en los siglos XVI y XVII. En 1600 algo, había una ley que obligaba
a la gente que tenía, o sea, que eran agricultores y todo esto, que tenían que sembrar cannabis. El cáñamo fue fundamental para la navegación durante los siglos, ya que un 90% de las cuerdas que se utilizaban en esta práctica eran elaboradas con este material. Previamente a la introducción del algodón en 1820, el 80% de la ropa y telas en general eran elaborados a partir de esta planta. Y ahí puedo seguir. La mayoría de las obras, oigan esto, la mayoría de las obras de Rembrandt, Van Gogh, Monet y muchos otros pintores se pintaron sobre canvas hechas a base de cáñamo. Correcto. Y ahí puedo seguir, o sea, de verdad. Aquí hay un error que corregir en la historia. La Convención Única de Estupefacientes, en el artículo 28.2, la de 1961, dice que se tiene que excluir de la prohibición a la industria del cáñamo y la industria pone semilla y fibra, y habla también de la horticultura del cannabis y cáñamo. En 1973 cometemos el error de crear una ley que en el artículo 127 y 128 prohíbe a los costarricenses sembrar, que después en el 2002 hacemos la ley de psicotrópicos, que en el artículo 58 mete a la cárcel a la persona que siembra, porque dice que todos son narcotraficantes. Hay que entender de que esto sucede por factores económicos. O sea, Estados Unidos en ese momento habían empresarios que no iban a permitir que una planta que cualquier persona podía sembrar o que una industria como el cáñamo que cualquier persona podía sembrar en su patio le podía dar beneficios como esto, porque se ha demostrado de que la tela más, que más dura es una tela de que pasan 80 años y todavía funciona. De hecho, el uniforme que se utilizó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial por parte ya en la Segunda de los Estados Unidos, pero los que utilizaron los dos bandos en la Guerra Civil de los Estados Unidos, la primera se hizo, y la ropa que utilizaban era esa. Para la campaña de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sacó un eslogan que se llamaba Hemp for Victory, o el uso de cáñamo para la victoria, y era de que volvieron a reactivar esta industria, porque es una industria que en cuestión de meses te genera riqueza, te genera beneficios. Entonces, Costa Rica está lista, deberíamos de utilizar el cannabis medicinal, la planta, separarla, estudiarla, crear medicinas y generar una industria que traiga beneficios, y en la industria del cáñamo también abrirnos y ver que es una posibilidad muy grande que tenemos. Bueno, algo increíble que ahí me quedé yo exactamente con los ojos cuadrados. Un prototipo que saca la Ford de carro, lo que utilizaba de combustible era salía del cáñamo. Y estaba hecho de cáñamo. Exactamente. Entonces, o sea, inclusive cuando se habla de por qué una planta medicinal, o sea, una planta que tenía todas las bondades que ya vamos a hablar, de un momento a otro pasa a ser satanizada. ¿Por qué pasa a simplemente ser mala palabra prácticamente? Ya en ese momento no era marihuana, la marihuana sale como en el 60, creo que es una cosa así. Era México que le decía marihuana, ¿verdad? Sí, es en un gobierno estadounidense, de hecho, en el gobierno de Nixon es cuando se le pone el nombre marihuana, porque en México le llamaban María y Juana para disimular. Y pues el estadounidense no puede decir María Juana y salió marihuana. Y ahí empieza el sobrenombre hacia los mexicanos de una forma respectiva. Era despectivo a los negros, que esta era la era del jazz, y a los mexicanos, exactamente. Pero entonces, bueno, habían muchos intereses, estaba la parte ¿cómo se llama?, de papel. Correcto. Estaba la parte del algodón, ¿verdad? Porque iba en contra de sus intereses, salía el algodón y aparte venían las fibras, como el nylon, como la licra, en fin, todo esto. Que el cáñamo obviamente era una piedra en el camino. Y el combustible. Y el combustible, exactamente. Entonces eran poderosas, digamos, situaciones económicas, fuerzas económicas muy importantes que les incomodaba el negocio, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eso es lo que dice la historia de por qué es que pasa, acá cae en desgracia. Correcto. Hace un ratito dijiste, Gerard, que pues sería importante hablar con un médico. Yo le voy a pedir a Guito, hagamos la llamada telefónica, cuando la tenga lista me avisa. Nosotros podemos venir aquí a hablar que para qué sirve el cannabis medicinal, qué beneficios trae, qué enfermedades puede tratar. Y lo vamos a hacer, pero también yo querría tener la voz pues, de un médico que en su investidura nos pueda hablar. Él es el jefe de oncología
del Hospital México y en unos minutitos lo vamos a tener en línea. ¿Qué se puede tratar con el cannabis? Muchas enfermedades, como el asma, la anorexia, la esquizofrenia, el múltiple esclerosis o esclerosis múltiple, estrés, depresión, ansiedad, cáncer de cualquier Epilepsia. tipo. Epilepsia, especialmente se ha demostrado de que en niños en aceites es muy bueno porque le llega a proteger el cerebro y reduce los ataques a casi nada en semanas y hasta en años. Ujú. Aquí hay el caso de varios niños que están utilizando aceites que ya han salido a la prensa, que de 30 ataques al día ya ahora no tienen ninguno en años y están consiguiendo estos aceites de forma ilegal. Entonces sirve para muchas enfermedades, incluso para cáncer de piel, para caída del cabello, para muchas cosas que el país debería empezar una investigación seria, porque incluso hay literatura de que esto llega a ayudar incluso para las personas con SIDA. Vamos a Entonces hacer es algo muy un interesante. paréntesis porque definitivamente vamos a seguir hablando sobre los estudios que existen. No es que aquí se están saliendo No. del forro de la manga, No, ahí ¿verdad? están. Y que ustedes mismos, los que nos están escuchando, también pueden investigar y pueden ir a corroborar. Tenemos al doctor Denis Landaverde, que está en línea. El doctor Landaverde es el jefe de oncología del Hospital México y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿usted, Silvia? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Y gracias por aceptar la llamada. Un placer, definitivamente. Aquí estamos hablando sobre qué tanto sabemos los costarricenses sobre el cannabis medicinal. Y obviamente, pues, una de las enfermedades que nos asusta muchísimo, que cuando nos dicen que tenemos a alguien cercano o nosotros mismos, es el cáncer. Y me gustaría, doctor, conocer cuál es su opinión al respecto. Sí, bueno, el cáncer definitivamente en el país ahorita es la segunda causa de muerte y pronto va a ser la primera causa de muerte en el país después de, si no me equivoco, 2024 por ahí. O quizás ya lo sea, lo que pasa es que las enfermedades cardiovasculares por el momento están siendo el primer lugar. Pues entonces esto significa de que debe haber muchas terapias y muchas cosas para esta enfermedad que está pues creciendo en frecuencia, claro. Sí. Ok, usted me contaba ayer que por un asunto de especialidad usted estuvo cercano a Canadá y en Canadá es una terapia que se utiliza con mucha frecuencia, es muy utilizada y entonces me gustaría que compartiera esta experiencia y su opinión, obviamente. Sí, bueno, básicamente mi experiencia es porque yo hice una especialización en cáncer de mama en la Universidad de Toronto, en Canadá, y pues trabajé en el hospital Sunnybrook, que es uno de los hospitales en los cuales pues están o pertenecen a la Universidad de Toronto. Pues en Canadá es el uso de los aceites y de los derivados del cannabis, ya sean naturales o los sintéticos, son usados en forma legal, ¿verdad? Para diferentes enfermedades y cáncer es una de ellas. Uh-huh. Básicamente se utilizan para síntomas, control de síntomas, digamos, por ejemplo, los síntomas que puede dar la quimioterapia o digamos si el paciente pues está adelgazado por los tratamientos o el mismo tumor, pues también se dan para mejorar el dolor por diferentes condiciones igual secundarias al cáncer. Entonces es legal, entonces se utiliza en forma muy constante y es frecuente encontrar pacientes que lo utilizan por la prescripción médica, ¿verdad? Entonces yo tuve experiencia obviamente viendo los pacientes que tenían prescripciones y pues uno también las hacía, dependiendo de los síntomas que había que tratar. Uh-huh. Ayer también hablábamos, bueno, una de las cosas que voy a tocar también aquí ahora con Gerard, que es esta parte que a mí la verdad que la primera vez que vi un video me sorprendió muchísimo y es esta investigación que la doctora Cristina Sánchez en la Complutense en España habla sobre que el cannabis provoca que las células cancerígenas se suiciden, así literalmente. O sea que las células, en la investigación ellos demuestran que en el microscopio las células cancerígenas se suicidan. ¿Qué opina usted sobre esto?
Pues es correcto que en modelos animales y en células de cultivo, pues sí se ha encontrado ese efecto de ciertos cannabinoides, principalmente el THC, aunque el CBD puede ser que también lo haga, y que lo que hace es producir un efecto en la célula tumoral de diferentes tumores. Se han experimentado varios tipos de células de mama, de linfomas, de tumores del sistema nervioso central, etcétera, que pues sí, efectivamente, cuando se exponen al cannabis o a alguno de los cannabinoides, pues las células mueren, que es lo que uno busca cuando da quimioterapia. Ese es el mismo efecto que produce la quimioterapia, pero en un mecanismo diferente. Claro, esto es Entonces, natural. Sí, es natural o puede ser sintético también. De hecho, ellos han experimentado con derivados sintéticos propiamente. Es decir, que se parecen a la molécula, que son muy parecidos a la molécula de cannabis y que también pueden ser utilizados. Y eso es lo que produce muerte de las células, pero todo esto ha sido en modelos, digamos, animales. Esto en seres humanos solo existe un estudio realmente publicado en un tipo de tumor que se llama glioblastoma multiforme, y eso sí está publicado desde el 2008 en una revista muy prestigiosa del grupo Nature, en el cual pues sí se vio ese efecto en pacientes que ya no tenían otra opción de tratamiento y se les dio y se les instiló un derivado del cannabis en el tumor cerebral, y pues la reversión que tuvieron fue importante. Pero eso no es el único estudio que hay, no hay más investigación publicada al respecto. Por último, gracias por su tiempo, doctor, pero por último, ¿usted qué opinión tiene entonces de que el cannabis realmente pues se desarrolle en el país de manera medicinal? Yo pienso que es muy importante y que debería hacerse, porque la verdad es que puede ayudar a los medicamentos que ya están, o incluso a veces sustituir medicamentos que podrían tener muchos efectos tóxicos y que definitivamente podrían mejorar la gente, controlar síntomas, dolor, etcétera. Yo todavía no recomiendo la parte como tratamiento de cáncer, porque ahí sí que falta muchísimo más investigación, y además que no se conocen las dosis, no se sabe muy bien cómo hacer las extracciones, etcétera, en cáncer. Eso se está investigando. Gerald tiene un comentario que hacerle. Doctor, una consulta. También, por lo menos hay testimonios de pacientes que utilizan quimioterapia y utilizando cannabis los efectos secundarios se reducen. Entonces, también existe esa clase de literatura, ¿verdad? Aunque no hay estudios, pero sí hay... todo lo que es náuseas. Todo lo que son náuseas y hasta en eso sí, volver a comer. Sí hay estudios. No, en eso sí hay estudios. De eso sí hay estudios y hay publicaciones diversas sobre cómo los cannabinoides sí pueden mejorar los síntomas asociados a la quimioterapia, la náusea, los vómitos. De hecho... Y volver a comer. Y volver a comer, claro. De hecho, la Asociación Americana de Oncología en el 2016 hizo por primera vez una publicación en una revista muy importante que es el Journal of Clinical Oncology, en el cual ellos, su posición era que se podía incluir dentro de los tratamientos antináuseas y vómitos el uso de los cannabinoides. Es decir, que sí hay suficiente información para control de síntomas, tanto síntomas de náuseas, vómitos secundarios a la quimio y para sobrellevar la quimioterapia. Muy bien. Lo que no hay es suficiente evidencia para apoyar en este momento el uso de esto para tratamiento del cáncer como tal, ¿verdad? Eso es lo que falta, que hay que investigar aún más. Sin embargo, sí se da, ¿verdad, doctor? O sea, sí se da. Si hay personas que optan por su propio decisión, pues tomar esta vía, esta manera de enfrentar la enfermedad, y también existen, obviamente, sin estudios y sin este respaldo, pero también existen casos de éxito de personas que han tomado esa decisión y que han tenido éxito en el tratamiento. Claro, porque definitivamente debe existir algún mecanismo y en algunos funcionará, ¿verdad? Lo que pasa es que uno no podría recomendarlo porque no sabe las dosis, no sabe cuáles tumores iban a responder, cuáles no, etcétera. Bueno, muchísimas gracias al doctor Landaverde, de verdad, gracias por su tiempo y pues ha sido de muchísima ayuda poder escucharlo de voz de un médico, y sobre todo pues en el caso suyo, que es el jefe de oncología del Hospital México, es de muchísima, pero muchísima ayuda y respaldo y pues nos da una visión muy importante. Muchísimas gracias. Para servirles y mucho gusto. Gracias. Que tenga un excelente día, doctor. Igualmente, ahora.
Bueno, Viera de que, qué bonito cuando uno ve que ya hay doctores que pierden el miedo, ¿verdad? Así Sí. como el doctor Landaverde, hay varios médicos en el país que ya están perdiendo el miedo a hablar como se debe, de reconocer de que sí ayuda y de exigir de cierta forma de que se investigue, porque al final todos los doctores llegan a la conclusión de que lo que hace falta es investigaciones ujú. con personas. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? O sea, podemos hacer fácilmente un laboratorio nacional, podemos crear un instituto, podemos crear un mecanismo dentro de la caja donde agarremos a todas estas personas enfermas y empecemos a darles cannabis. Es que no van a perder nada. Ya existen compañías a nivel internacional que tienen las medidas de esto, incluso hay sintéticas que lo están haciendo, de que una pastilla al día vienen con una dosis 3-1, o sea, 3 dosis de CBD comparada a una de THC. O sea, sí vienen ya algunos medicamentos establecidos, Hay pero un medicamento que está siendo de mucha ayuda, muy exitoso, que es para la esclerosis múltiple. correcto. Incluso se puede fumar, ¿verdad? Entonces, volvíamos a eso, Silvia. No puede ser posible de que sigamos pensando de que un cigarrillo de cannabis, que cualquier persona se lo puede hacer, traiga beneficios, pero sí creamos de que un cigarrillo de tabaco ayuda al estrés y se nos olvida el cáncer de encías, de lengua, de garganta, de laringe, de pulmón. De hecho, el daño que hace, por ejemplo, drogas permitidas Sí. es realmente alarmante, siendo el alcohol La causa número uno. el número uno. Y ahí está la cervecería de Costa Rica patrocinando eventos. Es que yo no tengo miedo de decir los nombres, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, no puede ser posible de que sigamos en esto, en este país, de que tengamos miedo, de que sigamos pensando que lo que nos dicen es la santa verdad y no. Ahí están los estudios, hay doctores como la doctora Cristina Sánchez, Manuel Guzmán, Lester Greenspoon, el doctor... Y estamos hablando de nombres eminencias, ¿verdad? Eminencias, Sanjay Eminencias Gupta. a nivel mundial. Yo Es quiero correcto. comentarles que yo, ya a título personal, pues yo no sabía básicamente nada sobre el cannabis medicinal hasta hace muy poco. Y debido pues a la enfermedad de mi hermana, que muere hace un año por cáncer, yo comienzo a investigar. Y comienzo a investigar de la manera en la que investigo cualquiera de todos los temas que traigo acá y es con muchísima pasión y con mucho interés de ansiedad y deseo de conocimiento. Entonces, llego así a estudios, precisamente el estudio de la doctora Sánchez, pues uno de los primeros, y realmente pues me di a la tarea de seguir estudiando y de seguir leyendo, y soy consciente que hay mucha desinformación y mucho que aprender, pero para eso, para que la gente abra un poquito su mente y pueda recibir información en la manera, la forma en la que se hace es muy importante y hay que hablarles con mucha claridad. Tanta claridad que en este momento deben estar diciendo, entonces quiere decir que se hace papel con marihuana, entonces quiere decir que se puede hacer gasolina, no gasolina, pero combustible con marihuana. O sea, y entonces hablamos de cáñamo y hablamos de cannabis. Entonces creo que es importante, antes de que continuemos con lo que estamos hablando y vamos a seguir hablando, que hagamos una diferencia y expliquemos exactamente qué es el cáñamo y qué es la planta del cannabis. El cáñamo su palabra lo dice, caña, es un bambú muy fibroso. De esa fibra se pueden hacer muchas cosas, desde papel, combustible, se puede utilizar incluso para sustituir el plástico, se puede hacer ropa, se pueden hacer muchas cosas, incluso casas y como ya usted lo mencionó anteriormente, hasta automóviles. Entonces, incluso más resistentes que el plástico que se hace ahorita. Sí, porque lo que dije de la Ford no era solamente el combustible, era el carro. El carro inclusive estaba hecho de cáñamo. Es correcto, todo lo interno, todo el carro estaba hecho en cáñamo. Entonces, es una caña que deberíamos de utilizar, una fibra muy buena. Que y hasta es prima hermana, tía, abuela es prima, del cannabis. Es prima del cannabis, Okay. pero digamos de que si lo tuviéramos que ver entre personas, el cáñamo es el primo y el cannabis es la prima. Entonces, Okay. el cannabis es una planta medicinal que sirve para muchas otras cosas, pero no es industrial. Y el cáñamo es más de industria, no tiene tantos beneficios. Es más... No tiene tantos beneficios a nivel medicinal, a nivel digamos. medicinal, pero es industrial. Exacto. Entonces, en esa parte industrial, el cáñamo
hay que sacarle provecho. Y aquí en el país, por una ley tonta, por un error que cometieron nuestros gobernantes, se prohibió esta industria que está protegida incluso hasta en la misma Constitución, que nos llevó a presentar incluso ayer una denuncia o una consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, porque nos están violentando también el derecho a la vida y otros cuantos derechos más humanos que tenemos. Entonces, es algo que como país deberíamos de dar el paso adelante. No podemos seguir pensando que por miedo va a ser algo que va a traer cosas malas al país, cuando se ha demostrado los países que han Por dado eso ese yo paso empecé, que trae cosas buenas. por eso yo empecé diciendo un poco que la ignorancia era un elemento, ¿verdad? Pero el miedo es algo muy importante. O sea, porque si yo hablo de marihuana o cannabis, inmediatamente lo asocio en todo este imaginario popular a cosas no positivas. Entonces, que de un momento a otro vengan y digan, no, resulta ser que no solamente no es positivo, sino que es beneficioso para muchas enfermedades y para muchas diferentes, inclusive personas desahuciadas, o sea, personas que ya no tienen en la medicina una posibilidad de esperanza, una posibilidad de ver una luz ¿verdad? Al final del túnel, y con este tipo de tratamientos pues han podido ver la luz. Entonces, vamos a hacer una pausa. Tenemos testimonios de personas que han utilizado el cannabis, que nos han facilitado, que Gerard nos ha facilitado, y las vamos a escuchar. Ustedes ahí pues quédense tranquilitos, vamos a seguir hablando sobre el tema. Nuestro programa siempre ha estado muy respetuoso de pues las diferencias de opiniones y traer información de la manera más respetuosa también, pues ayuda a que no estemos emitiendo criterios o hablando sobre temas en donde falta bastante información al respecto. Así que hacemos una pequeñita pausa y ya volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. ¿Qué es Fundación Ciudadelas de Libertad? Es donde he descubierto que sí puedo luchar por mis metas. Es donde he aprendido a servir a los demás. Es donde sé que las juventudes tenemos la iniciativa. En Fundación Ciudadelas de Libertad formamos líderes. Conoce más de nuestro programa de liderazgo juvenil. Que se sienta el movimiento de las juventudes. Contactanos a través de Facebook. Ver el mundial a medias o ver el mundial completo con Cabletica. Póngase ya en modo mundial con Cabletica, porque somos el único proveedor de cable que le traerá todo el mundial completo, con 30 partidos en exclusiva solo por TD+. Suscríbase ya al 1177 por el mismo precio y hágala toda con Cabletica. Hola, me llamo Tatiana. Quiero hablarles por cientos de niñas y niños que, al igual que yo, ocupan de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo para poder vivir sin dolor ni sufrimiento. La Fundación está construyendo una nueva casa de cuidado paliativo y necesita de tu ayuda para seguir adelante con el proyecto. Podés donar enviando la palabra AMOR al 1721 para donar 1,000 colones, al 1722 2,000 colones y al 1725 5,000 colones. Juntos, este sueño se hará realidad. Seguimos conversando, como dice Silvia, en los 91.5 FM de Teletica Radio. Sí es. Bien, y ya estamos. Hola, Grinchito. ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿usted, doña Sil? Bien, por dicha. Empecé con Guito y ahora estoy con usted. Sí, es que estábamos, pues, acuérdese que fin de semana nosotros tenemos fútbol hasta para tirar para arriba. Entonces estábamos acomodando las transmisiones del fútbol. Ya hoy, ya como usted... Ya se quitó barba. Sí, ya me quité. Ya no es pelirrojo de barba. Ya no soy vikingo. Qué bueno. Bueno, tenemos personas que nos están haciendo sus preguntas, sus comentarios, y obviamente pues siempre existen algunas personas que no están de acuerdo en la información que se suministra. Yo creo que, bueno, leímos varios de sus comentarios y no sé, Gerard, si quieres referirte a
al comentario de ella. Es una persona por WhatsApp, ¿verdad? No tenemos su nombre. No tenemos nombre. El cannabis es la planta más estudiada para buscar los efectos negativos en el ser humano y no se ha podido encontrar ninguno. Por eso al día de hoy, cuando sale una noticia falsa de que un chiquito tuvo sobredosis o que una señora cocinó un pavo y todos se intoxicaron, llaman tanto la atención porque tratan de buscar algo malo y no lo logran encontrar. Entonces no han hecho un estudio de las cosas buenas porque ya han hecho los estudios de las cosas malas y no han encontrado nada. Sí. Entonces sí hace falta de que se empiecen a hacer estudios. No puede ser posible de que en todos estos años se use uno. Mencionaba sobre una droga sintética que se utilizaron, de que incluso la tuvieron que retirar del mercado. Claro, una droga sintética que ni siquiera utilizaba el compuesto natural del THC, era un compuesto sintético. Y a las personas que se le dio, que se llamaba Savitex, ese producto, pues le generaba este tipo de demencias y problemas a un porcentaje muy pequeño de la población. Eso significa de que lo natural es natural, y por eso incluso cuando lees los estudios de la doctora Cristina Sánchez, ellos descubren un sistema que es el sistema endocannabinoide, que solamente recibe cannabinoides, tetrahidrocannabinoide y el CBD, que solo se encuentran en una planta. Entonces, ¿para qué hacer algo sintético si ahí lo podemos sembrar todos los costarricenses? Ha estado en la medicina natural costarricense por siglos y está demostrado de que el cuerpo solo acepta lo natural. Por eso las drogas sintéticas, los fármacos, necesitan un componente natural para que pueda ser absorbido por el cuerpo. Entonces, si hay estudios, nada más de que en lo negativo, nunca en lo positivo. Hay anécdotas de personas porque los doctores no se atreven a decir de que sí fue producto por la falta de estudios, y lo que hace falta es iniciarlos, ¿verdad? Sí. Y el país tiene todo para hacerlo. Yo los invito a que vayan a YouTube y pongan Cristina Sánchez, Cristina Sánchez, cannabis medicinal o células de cáncer o como ustedes lo quieran buscar. Y ahí van a poder ver muchos videos acerca de los estudios que ella ha hecho. De la misma manera, hay en TEDx, o sea, que es estas conferencias que se hacen. Ayer estaba viendo una precisamente con tema de niños, en donde con epilepsias y graves situaciones, niños que convulsionan hasta 100 y 200 veces al día. Y bueno, así tenemos muchísimos testimonios y yo quiero compartirles Grinch. Voy a poner un audio en mi celular, entonces para que podamos escuchar este testimonio. Él se llama Don Oscar, vamos a escucharlo. Bueno, yo me llamo Oscar Méndez, tengo 39 años. Hace casi 3 años fui diagnosticado con un cáncer muy extraño, pero muy letal también. Es un cáncer anaplásico de tiroides. En el hospital me dijeron que no había más que hacer. Encontré el aceite de cannabis, que ha sido para mí una gran ayuda. Puedo hablar así como me escuchan, puedo comer, puedo dormir sin dolor. Es sumamente importante que todas las personas con padecimientos graves, sobre todo, tengan la posibilidad de tener acceso al aceite de cannabis. Es un pecado restringir el acceso a una persona que tiene dolor, porque el aceite de cannabis no solo alivia el dolor, sino que también da esperanza, inclusive de poder mejorar, ya que tiene propiedades anticancerígenas. A diferencia de los medicamentos, de los analgésicos tradicionales, que más bien con el tiempo va empeorando la condición del paciente. Poder encontrar aceite le ayuda a uno a controlar la parte del dolor y también a estar mentalmente más tranquilo. Muy bien. Don Oscar es costarricense. Sí, es educador. Él de vez en cuando da clases y fue diagnosticado con ese cáncer y estuvo recibiendo aceite que hacía un señor de una fundación en Escazú, que fue incluso allanado por la policía y se quedó sin aceites y nosotros empezamos a
crear aceites y a regalárselo. Entonces... Él se pone la mano aquí en Sí, porque le hicieron un atraqueo, entonces él necesita de eso para poder respirar, porque él generó otros cáncer también. Tiene un cáncer en pulmón y tiene uno que le está saliendo también cerca de donde tenía el anterior. Pero con el cannabis ha logrado disminuir el tamaño de los mismos y contrarrestar el efecto de la quimioterapia que hoy está utilizando. Entonces, están esos casos. Yo le decía al doctor Denis Landaverde que queremos pasarle a todos estos pacientes que nosotros estamos tratando para que ojalá él o otros doctores empiecen a estudiar, ¿verdad? Claro. Y ahora sí tengamos estudios. Pero lo estamos haciendo nosotros. Somos un grupo de muchachos, de jóvenes empresarios que queremos ayudar a la sociedad de esta forma, ¿verdad? Y el aceite es algo que está comprobado que puede salvar vidas. No puede ser posible de que sigamos negando acceso a eso y le corresponde al gobierno hacerlo, porque hasta en la Constitución política aparece. Entonces, está bien que celebremos otros derechos humanos, pero hay uno más importante que es el derecho a la vida. Y hoy personas como don Oscar, si no fuera por nosotros, no tendría acceso a esa medicina y estaría muerto. Entonces, esa es la triste realidad que hoy viven muchos costarricenses. El cannabis que está en la calle, Gerard, porque obviamente, ¿por qué la gente reacciona con miedo? ¿Por qué la gente dice, eso es una barbaridad, porque eso es una droga, eso es, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos en la calle? O sea, porque me imagino que tienen que haber mezclas en donde ya deja de ser la planta y pasa a ser más un tema de alguna cuestión que le agregan. Sí, en Costa Rica tenemos dos clases de cannabis. Una es la marihuana, que es la que viene con ramas y cocos, que usualmente es la que viene de otros países y vienen con químicos para que no sean detectadas por los perros. Son tiradas en el océano o vienen en botes. Esa es la marihuana que se consigue en los barrios bajos del sur y otras personas lo compran porque es algo muy barato. Y está el cannabis. El cannabis es lo conocido como creepy. Eso lo consigue un cierto grupo de la población, casi siempre de clase media para arriba, que vale 25,000 colones el gramo, el octavo, que son 3,5 gramos. Y lo maneja otro tipo de estructuras, más locales que están y tienen sus laboratorios en casas de lujo, o jóvenes. O sea que si alguien quiere hacer, por ejemplo, el aceite, tiene que comprar este tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se le persigue y lo puede sembrar en su casa, pero eso lleva tiempo, lleva experimentos. Hay plantas que tal vez no le van a pegar porque le hizo falta algo, le entró una enfermedad que usted no sabía. Entonces el cultivar es muy difícil, no es de que todo el mundo va a sembrar, pero sí se puede. Entonces es algo de que como no todo el mundo va a sembrar y para mí le compete al Estado hacerlo, deberíamos de permitir que pequeños y medianos agricultores cultiven y que sea el Estado el que haga medicina, pero que también en el sector privado se logre hacer para tener medicinas de calidad como las que mencionaba el doctor, que se dan en los países legales, con una dosis adecuada. En este momento en Latinoamérica, los países que tienen legalizada el cannabis medicinal y en algunos también la parte recreacional, pero digamos el cannabis medicinal son... tenemos a Colombia, Colombia, imagínate, si ellos se atrevieron, porque nosotros no. Sí, increíble. Chile, Perú, tenemos Uruguay, Brasil. Argentina está pensándolo, está muy fuerte, está Brasil, está México, está Panamá ya muy fuerte también, tenemos a Estados Unidos, por supuesto, Canadá, Jamaica, que ya lo hizo, y tenemos otros países como Ecuador, que está a punto de hacerlo. Ellos también quieren hacer la coca, pero están con la planta del cannabis también y cáñamo, y es algo que ya se dio. O sea, no es, por poner el dedo en el sol, no es que lo tapamos, es una ilusión. Esto es una realidad, esto ya sucedió, y si nos vamos al otro lado del charco, tenemos a Inglaterra, Alemania, Italia, España, tenemos a Portugal, que fue uno de los primeros, Holanda, Israel. En Israel se hacen investigaciones fuertes. Incluso fuertes. Ahí se descubrió el tetrahidrocannabinoide, ¿verdad? Que es la sustancia activa, que es la que decía el doctor. Mucha gente pensaba que era la psicoactiva, la mala, y se ha comprobado que más bien es la que se necesita para combatir cáncer. Entonces, el THC. Entonces, lo que queremos es de que ya nos dejemos de estas excusas, de estas mentiras y tabús, y como sociedad madura que somos, empecemos a ver estas opciones como algo viable, no solamente para darle salud a los costarricenses y una mejor calidad de vida,
sino que hoy puede ser una industria que nos puede beneficiar y nos puede reactivar. El agro en la parte de cáñamo en cuestión de 3 meses, 90 días y ya está listo para cosechar. Genera 10 veces más beneficios que los árboles en oxígeno y se llega a disminuir en un 500% el uso de árboles. Entonces podemos salvar también y detener la deforestación por ser un papel y generar oxígeno. Entonces sí hay cosas, por más locas que suenen, pero ahí están los estudios, se utilizó en el pasado y no puede ser de que una mentira que lleva 80 años sea más fuerte a una verdad que tiene siglos de acompañarnos, porque esto no es de hace... se hablan 200, de 6,000 años. Más de 15,000 años, incluso antes de Egipto Cristo. Y en la India, correcto. Entonces, es algo que no podemos seguir negando. El ser humano está listo, es una medicina que es natural, necesitamos investigarla y no es algo que tiene que salir a la fuerza, no. Vamos poco a poco. Vamos a escuchar qué dicen las redes, Ezequiel. Empezamos de una vez. Entonces vamos a saludar de antemano a todas las personas que están conectadas y nos están viendo a través de Facebook, a Henry, que nos saluda desde Sydney, a Sergio, que ahora cuando Sydney, Australia. Ajá. A Ángela. Ahora cuando mencionaban en qué ayudaba el cannabis, un amigo por acá nos dice que para el insomnio. Luis González nos dice saludos desde Denver, Colorado. Juan Diego nos dice, los beneficios medicinales los he visto en personas cercanas y son excepcionales. Vamos a empezar ahora con lo que son las consultas Yo tengo un testimonio personal también, no personal, pero bueno, mi hermano, por ejemplo, tomaba 16, 18 pastillas diarias, vive en Canadá y en este momento está tomando 0 pastillas, ninguna, solamente tratado con cannabis medicinal. Así es. Ok, por acá nos consulta un amigo, dice... No quería hacer la pregunta al inicio, tal vez por ignorancia. No todas las preguntas aquí son válidas. Dice, ¿la marihuana es estrictamente una planta y todos sus derivados provienen de la misma? Sí, es una planta. Es una planta que esa planta se puede utilizar su tallo, se puede utilizar sus hojas, se puede utilizar su fruto, siendo este último el más importante porque de ahí salen los aceites medicinales, salen las cremas, sale lo comestible y lo que se puede fumar. Entonces... es una planta que se utiliza toda hasta la raíz. La raíz se puede usar aceite, que incluso los indígenas costarricenses y nuestras abuelas hablaban de la raíz de marihuana para el asma. O sea, es una planta. Entonces, deberíamos de estudiar más. Es un derecho. Ahora hablábamos de los miedos. Usted lo puede sembrar en su casa. Y ahorita la gente tiene miedo porque las leyes que son inconstitucionales dicen de que la policía tiene toda la de la ley para ingresar y tratarlo a usted como un narcotraficante, pero no mencionan que también hay jurisprudencia como el caso del licenciado Mario Cerdas, que fue absuelto y los tribunales dijeron de que él no era un delincuente porque no sembraba para narcotráfico. Y ahí está libre el señor. Entonces, ¿Qué lo sembraba para uso personal? Para uso personal, la horticultura. Es que el problema es cuando vos vendés, pero esto es un tema de salud. Y las personas que están sembrando ahí afuera, que tienen miedo hoy de hacerlo, gente que se está muriendo, tiene que tener acceso al mercado negro, que es el que lleva a las muertes, que es el que lleva a drogas más fuertes. En los mercados regulados se ha demostrado que esto disminuye y nuestro país está listo. Tenemos el sistema de salud pública más fuerte de Latinoamérica y hoy es uno de los más débiles económicamente hablando. Y esto le puede ayudar para mejorar su economía. Imagínense el ahorro que va a significar en personas que que se discapacitaban antes por estrés y ahora no. O lo que se gastaba en fármacos, ya no hay que gastarlo en fármacos, ahora podemos hacerlo de forma natural. Dice la siguiente consulta. ¿Cómo evitar o si se puede evitar que alguien que utilice el cannabis de forma medicinal se pueda volver adicto? Bueno, la adicción del cannabis se ha demostrado de que es solamente de un 9%, es igual al café y al chocolate. Esto no es algo que lo estamos inventando nosotros, ahí están los estudios, pero es una adicción más de placer. En otras palabras, la que te genera el hacer ejercicio o algo que te genere placer. Entonces, las personas dejan de ser adictos al cannabis haciendo otra cosa que le llame la atención. Pero no es una adicción que genera dependencia, es una adicción diferente de nada más de sentirse bien, igual que la del café y el chocolate. Entonces, ahí están esos estudios. Yo me pregunto, hay tantas personas, por ejemplo, en los Estados Unidos que es tan fuerte todo lo que son los painkillers, o sea, para quitar el dolor. Personas que no pueden dormir si no es con una pastilla química para poder conciliar el sueño. Y todo eso...
¿qué? Hay adicción, hay necesidad, hay dependencia. Y no solamente eso sí causa la muerte, ¿verdad? Porque hoy cuando usted ve las muertes al año por aspirina, andan en 1,000. Y en Costa Rica, perdón, en el mundo, en Estados Unidos, y por cannabis no hay ninguna sola muerte registrada en siglos, ninguna relacionada al cannabis. Entonces, cuando tenemos los fármacos, o sea, y es algo que tenemos que hacer como sociedad, siempre ver lo bueno y lo malo. Si tenemos fármacos que son legales, que genera efectos secundarios, que una persona tiene que tomarse 15 pastillas, que le genera úlceras y un poco de cosas más, y todo eso puede ser sustituido por algo natural, por una planta. Entonces, que no tiene efectos secundarios. El efecto secundario que va a tener es ojos rojos, ganas de dormir, ganas de comer o ganas de reír. Esa es la realidad, porque ni la adicción es algo malo, porque genera más adicción los fármacos, genera más adicción los cigarros, genera más adicción la cerveza y genera más adicción hasta el sexo. Y no puede ser posible que hoy sigamos teniéndole miedo a una planta, que lo que necesita es agua y sol. Dice, ¿es posible tener una sobredosis de cannabis? Sí, necesita fumarse 135,000 puros en 5 minutos. Yo reto a cualquier persona a que trate de fumarse eso en 5 minutos, sin quedarse dormido antes o empezar a... O sea, la sobredosis lo que genera, pues obviamente lo acuesta. Es que no llega un momento de tener sobredosis porque el cuerpo automáticamente dice ya no más. Y ahí es donde la gente se duerme. Por eso lo acuesta, lo saca. Correcto, pero no es considerado una sobredosis, es un nivel de tolerancia de su cuerpo que automáticamente dice hasta aquí llegué, no más. Hay tipos de cannabis que actúan de esa forma, que llegan a incluso a ser suministrados a personas para que lo utilicen en las noches o que no salgan, porque generan este tipo de sensación. Es como tomarse una droga farmacéutica que le dicen, no duerma, no puede hacer ninguna actividad física. Sí, no maneje, no nada. No maneje. Hay tipos de cannabis igual que te da este tipo de efecto, pero no es un efecto que te va a matar. Ahora, entendamos que aquí estamos hablando de cannabis medicinal y cuando hablamos de esto, estamos hablando de una regulación, o sea, una ley que tiene que ser aceptada, tiene que pasar y ser ley en nuestro país y que se comiencen a desarrollar una serie de medicinas, de situaciones, o sea, de todo. O sea, una vez que sea ley, pues podemos hablar inclusive de lo que estábamos hablando ahora, de la ropa y el papel y el esto y todo lo demás. Total. Pero no es que nos vamos a ir a la calle a vender cannabis, ¿verdad? Para que todo el mundo comience a hacer los cigarros y comience a fumar. Esta no es la idea. No. De hecho, Silvia, uno de los argumentos que más usan las personas que hay en redes, que están en contra, incluso no solamente al cannabis, sino a nuestro movimiento, dicen de que somos unos marihuanos y que somos unos necios, que queremos drogar a la gente. No, esto es más allá. Esto es que regulemos una industria, le saquemos provecho, le demos medicina, exportemos la misma y de una vez por todas hagamos algo por el país y no creyendo cuentos chinos cada 4 años que nos dicen que nos van a dar impulso a la economía o que van a hacer esto y el otro. Al final de cuentas, esto es real, sucede y por eso nosotros hemos presentado acciones de inconstitucionalidad, recursos de amparo, hemos presentado textos sustitutivos, proyectos de ley, reformas de ley, referéndums. Hemos presentado incluso ayer la denuncia o la consulta ante la Corte Interamericana. Vamos a ir al instituto. ¿Por qué? Porque si nuestros políticos, nuestras autoridades no quieren hacerlo por miedo, nosotros lo vamos a hacer. Porque al final de cuentas, esto es algo que trae beneficios al país. Esto es algo que queremos presentarle en la mesa, incluso a los candidatos a la presidencia de la República. Aprovecho para pedirles una reunión a ellos, porque esto va más allá de fumar marihuana o cannabis. Esto es algo serio, esto es algo que salva vidas. Tenemos un minuto para poder hacer una pregunta rapidísima. Ok, una pregunta que han hecho bastante. Dice, ¿cuánto tiempo permanece la marihuana en nuestro cuerpo? Dura hasta un mes y en el cabello, en la sangre, y dura hasta 5 años en el cabello. Entonces es algo que queda ahí. Es algo que el cuerpo absorbe porque tenemos un sistema, entonces no lo deja salir tan fácil. Pero si lo querés reducir, digamos, para exámenes de sangre o de orina, hay otras cosas como hacer ejercicio, tomar bastante agua, comer algunos otros productos que tienen un efecto similar, que va a permitir que se baje la dosis tal vez consumida.
Y qué dicha que mencionamos eso, y aprovecho rápidamente para terminar. El uso de cocaína, por ponerle un ejemplo, solo dura su efecto en el cuerpo horas, 12 horas. El cannabis no, el cannabis dura meses. Entonces, cuando hacen los exámenes nos damos cuenta que están enfocados para castigar a quien consume algo natural. Muchísimas gracias, Ezequiel. Gracias a todos, feliz fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, Gerard, de verdad. Gracias. La página rápidamente para que los busquen en Facebook. Sí, Marihuana Medicinal Costa Rica, con H, marihuana, ya somos más de 42,000 valientes ahí, y por supuesto que busquen literatura internacional de los doctores que hay. Perfecto, muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes a ser las 3:30 en punto. Se les quiere mucho, chao. Hasta luego. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, Como dice Silvia, por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación.